enorme de México, que yo nunca había estado en México, y de esos momentos de decisión, ¿no? Enorme, claro lo que es México. Y me dice, así que te damos 10 minutos para que elijas en qué ciudad vas a vivir. Y yo miré el mapa. Imagina que yo llegaba sola, digamos, a México, ¿no es cierto? Con Juan Pablo, que tenía 3 años. Y Juan Pablo siempre me decía, mamá, ¿estamos en un dibujito animado? Me decía, claro, porque de la forma que hablaban los mexicanos, pensaba que él estaba metido en un dibujito animado. Y entonces, miro así y uno me dice, si vas a seguir estudiando, hay una buena universidad acá, Guadalajara, acá hay otra, que sé cuánto, y acá en Puebla, que es la que está más cerca, bueno, sí, 2 horas, 2 horas y media. Y dije, bueno, elijo Puebla. Bueno, elegí Puebla, como hubiera podido elegir cualquier otro. Y me fui a Puebla. O sea, me fui a Puebla, me hicieron el FM10, que era el documento del asilo político, ese tipo de cosas. Me entrevistaron, me dieron una ayuda. Y bueno, me tomé un micro a Puebla y llegué a Puebla. Y ahí me contacté con algunos compañeros que eran poquitos en Puebla, inmediatamente ya me inscribí en la Escuela de Economía de la UAM, en la Universidad Autónoma de Puebla. Pero claro, no estábamos en contacto con la mayoría de los compañeros que estaban en México DF, pero fue una hermosa experiencia, en el sentido primero que veníamos de una dictadura, o sea, yo venía de haber estado presa, de haber estado con libertad vigilada, de terribles sucesos incluso antes de salir del país, y llegar a un lugar donde podía hablar, donde podía decir cosas, me parecía asombroso que que vos te pudieras movilizar, andar de un lado para el otro sin estar pidiendo permiso, sin saber que te seguía un policía, te seguía un militar, y lo otro, que estaban, o sea, era una cosa tan rara. Y en esa universidad tuve muchos amigos y yo era la única peronista en la escuela de economía. Pero esa escuela de economía estaba manejado por el PC mexicano. Entonces, por ejemplo, en las primeras cátedras de política económica se estudiaba el capital. Y yo el día que me dieron el capital, y yo salí a mi casa con el capital, digo, ¿qué hago yo con el capital bajo el brazo? Bueno, pero tuve que estudiar eso. Yo sé, ¿qué estoy estudiando? No entendía nada de los peniques de marzo, no entendía nada de esas cosas. Tuve que estudiar para rendir. Así que me tuve que estudiar todo, porque ahí tenías que estudiar el capital. O sea, era como que tenías que saber de todo, digamos, ¿no? Tenías que saber economía capitalista y tenías que saber economía marxista. Entonces, pues, todo eso estudiamos. Por eso es que después tuve que empezar casi de nuevo en la Argentina, porque acá nada, no nos estudia esas cosas, la economía planificada y todo eso. Pero era la única peronista en la escuela de economía. Entonces, como la única peronista, me invitaban a todos los debates que había para que cuente qué era el peronismo y qué era Eva Perón, por ejemplo. Yo decía, Dios mío, no sé qué se dedican. Pues eran todos debates, debates y debates. Entonces, una vez el debate era, el tema era Eva Perón, burguesa o revolucionaria. Y yo tenía que no, les digo para que se imaginen lo que era esa vida universitaria y esa. Yo decía, no, pero bueno, ya siempre fui, digamos, peronista, y tuve que defender hasta en esos lugares al peronismo, digamos, y a Evita y a Juan Perón y todas esas cosas. Y era una situación bastante difícil porque también éramos pocas las mujeres que estudiamos economía, pero esas pocas mujeres mexicanas estudiando economía eran bravísimas, eran guerreras ya. Porque en esa época, estoy hablando allá de los 80, de una sociedad tan cerrada como era la sociedad mexicana, y digamos, las mujeres ahí o se casaban y bancaban lo que venían, o se pasaban para el otro bando, digamos, y ya no se casaban y hacían su vida y eran todas militantes también. Entonces, pero fue bueno porque pude estudiar, tuve amigos, cada tanto veía a todos los compañeros,
comía con ellos, iba a las reuniones que hacían en el DF y demás, y bueno, pero ya cuando empezó la dictadura a flaquear, digamos, ¿no es cierto? Y después de Malvinas, ya uno quería volver y quería volver y quería volver. O sea que cuando asume Alfonsín en la Argentina, automáticamente ya pedimos poder volver a la Argentina, que era lo que todos queríamos. Y a mí me pasó una cosa extraña también antes de volver, o sea, entre Malvinas y las elecciones, que uno pensaba que estaba fuerte, que estaba bien, que estaba soportando todo. Y yo me acuerdo que un día un compañero me dice, mirá, me mandaron un almanaque de Argentina y parece que tiene fotos de todas las provincias. A ver, le digo yo, y cuando miro así una de las fotos, era un algodonal y cosecheros cosechando algodón. Y decía Formosa, no sé qué cosa, decía ahí, y me largué a llorar. O sea, así de repente me largué a llorar, a llorar, a llorar, y no podía parar, no podía parar, no podía, hasta que paré, y se ve que era toda esa cosa que uno tiene adentro, y que bueno, a veces no la puede sacar, digamos, ¿no es cierto? Porque es mucho. Y en ese momento sentí, ¿no es cierto?, que quería volver, ¿no es cierto? Quería volver a mi país, quería volver a Formosa. Y me puse ese objetivo y rápidamente lo conseguí después que asumiera Alfonsín. Y así es que volví, y bueno, y después pude regresar a la Facultad de Ciencia Económica y terminar mi carrera de licenciatura en Economía. Quizás les conté toda esa historia. Qué interesante, compañera, todo lo que está contando. Yo le quería dar la palabra a Ramiro para que le dé una bienvenida también y después ir a las preguntas. Dale, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, querida compañera Graciela, por aceptar la invitación que ha hecho el equipo de jóvenes RFP para dar inicio a este ciclo de charlas donde la mujer y el poder no son cosas que no puedan ir de la mano, y vos sos un claro ejemplo, y también de que nada se logra sin esfuerzo en la vida. Y bueno, tu ejemplo creo que es contundente de una vida de lucha y de compromiso, de ideales, de nunca renunciar a esas ideas de vida e ideas políticas también. Y la verdad que para nosotros es un orgullo que nos representes, que seas una formoseña que ha llegado tan lejos dentro de la política a nivel nacional, y que, bueno, que las compañeras nuestras te hayan elegido, se sientan identificadas con vos, principalmente por también tu don de gente, por tu humildad, bueno, por tu ganas también de transformar la realidad. Creo que todos los que nos dedicamos a la política, en definitiva, lo que buscamos eso, y lo tuyo realmente es destacable y un orgullo para todos nosotros. Bueno, en lo personal, mi afecto hacia vos, mi reconocimiento, mi agradecimiento, y también aprovecho la ocasión para agradecer a todos aquellos que por ahí no militan con nosotros, pero que se sumaron a este ciclo de charlas, seguramente por mucha admiración hacia vos, y también por esta oportunidad que los jóvenes han generado creando este espacio de debate y de fortalecimiento en un momento difícil para todos, pero que quizás nos ha permitido esta oportunidad de en forma virtual seguir todos conectados. Felicitaciones, compañeros, por esta iniciativa. Gracias, Graciela. Seguramente sos el puntapié de un ciclo que va a traer mucho interés en la comunidad, porque van a haber otras expositoras también que no solo son de la provincia, sino a nivel nacional, que van a estar haciendo sus aportes. Nosotros, con las políticas de género, acompañamos permanentemente todas las iniciativas, creemos firmemente en este camino juntos que tenemos que transitar, y que probablemente tengamos algunas materias pendientes, pero que las estamos cumpliendo, gracias a Dios, desde la política en la igualdad de oportunidades para todos. Un fuerte abrazo y gracias, Graciela, por sumarte. Muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, en otra oportunidad también hablaremos
de la igualdad de género, ¿no? Que nosotros en esta etapa de nuestra militancia, y más desde el peronismo, tenemos que militar la igualdad de género. La igualdad de género es una lucha que tiene que ver también con dejar atrás las enormes, históricas desigualdades entre hombres y mujeres, y dar la lucha, ¿no es cierto?, por la igualdad. Simplemente quiero decir que siempre lo hacemos también desde un enfoque de derechos humanos, el tema de la igualdad de género. Porque siempre recordamos también el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso es lo que tenemos que cumplir. Y sin embargo, hay desigualdad entre géneros. Por eso la lucha por la igualdad de género es una lucha de nuestra militancia también. Gracias, compañera. Justo me está dando pie a empezar con las preguntas que tienen que ver con género. ¿Considera que el ámbito en el que se desarrolla su profesión es machista o lo fue en algún momento? Sí, sí, es machista, claro. De eso estamos hablando. No quiere decir, cuando uno dice eso, estar en contra de alguien en particular, ni mucho menos, y mucho menos de los compañeros y de los hombres, pero es una cuestión cultural muy fuerte. Es decir, hay brechas de género que realmente importan y son increíbles que todavía se dé ahora, ¿no es cierto?, en el siglo que estamos. Y que a pesar que la mujer ha logrado durante tantos años reivindicar y hacer valer sus derechos, todavía falta mucho. Es decir, es una cuestión fundamentalmente cultural. Y en esa cuestión tenemos que trabajar todos, o sea, todas y todos, porque la igualdad de género no es solamente una cuestión de las mujeres, es de hombres y de mujeres. Cualquiera que tenga una hija, ¿no? Ramiro, vos que tenés una hija, y yo que tengo una nieta, yo tengo 3 varones, hijos varones, pero cuando nació mi nieta, yo ahí me hice más, dije, no, pero el tema de la igualdad de género, ¿qué pasa acá? Cuando vos hablas en abstracto, pareciera que es todo como un relato. Es una cuestión concreta. Es decir, pero ¿cómo? Yo no voy a luchar para que mi nieta, que hoy tiene 6 años, tenga igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades que los hombres. Igual que su amiguito que tiene 6 o 7 años. Entonces, si no, lo tengo que hacer, tengo que luchar. Y cuando uno es mujer y llega en un lugar como la auditoría, o en el Senado, o en la Cámara de Diputados, en algún lugar donde se toman decisiones, tenés que luchar por los derechos de la mujer. Lo tenés que hacer. Yo digo, es una obligación hacerlo. Porque la verdad que nadie quiere ser más ni menos que el otro. Y sobre todo cuando hablamos que es de igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, sobre todo tenemos que hacer entender también que es de responsabilidades. Porque cuando hablamos de las famosas brechas de género que todavía existen en la Argentina, es decir, pero ¿cuáles son esas famosas brechas de género? Y bueno, hay muchas, ¿no? Pero podemos hablar del tema laboral, las mujeres que acceden a un trabajo que cobran aún hoy en la Argentina casi un 24% menos que los hombres por igual trabajo, más del 30% menos que los hombres a igual trabajo cuando es un trabajo informal, las mujeres que no tienen el mismo acceso a conseguir un trabajo que los hombres. Después hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres. Es una cuestión fundamental. Ese tiempo no remunerado de las mujeres trabajan en su casa, en los trabajos de cuidado, en promedio 6 o más horas por día, 3 veces más que los hombres. Entonces, eso le quita a las mujeres posibilidades de encontrar un buen trabajo, de tener una autonomía económica, que es muy importante, de estudiar, de fortalecerse, de hacer una vida y tener una independencia económica como cualquiera. Entonces, esas son todavía las brechas de género muy marcadas en el mundo, aún en la Argentina, y que bueno, y que son las cuestiones que se trabajan en todos los ámbitos.
ahora la verdad que estamos en un momento casi histórico en la Argentina, porque tenemos un Ministerio de la Mujer, porque tenemos economistas que le dan la perspectiva de género a las políticas económicas, inclusive en el Ministerio de Economía de la Nación, se han logrado avances significativos, pero ese es el camino y tenemos que ir a ese camino. A veces dice, pero ¿qué le falta a las mujeres? ¿Por qué son desiguales las mujeres? Bueno, por todas estas cuestiones. Y si uno entiende que la lucha de las mujeres consiguió el famoso voto femenino allá en el año 1947, que las mujeres votaron por primera vez en el año 1951 en la Argentina, nuestras abuelas y nuestras madres votaron por primera vez en el año 51, y nos ponemos a pensar, y eso es hace 70 años, es decir, que este año se cumplen 70 años de la primera vez que las mujeres votaron en la Argentina. ¿Y dónde lo hicieron? En el peronismo. El peronismo lo hizo. Lo hizo con Evita, con la Organización de las Mujeres, así lo hizo. Entonces, vamos viendo los avances significativos, vamos dejando atrás esas desigualdades. Por eso es una lucha que los compañeros y las compañeras peronistas la tenemos que poner como una bandera más. Perdón, hablo, pero no sé si tengo tiempo, por eso... Sí, no, tenemos tiempo. No sé cómo estamos. Sí, bien. ¿En este ámbito pensás que es más difícil por el hecho de ser mujer ejercer la profesión, teniendo en cuenta que sos la única mujer en auditoría? Es difícil porque tengo, bueno, ustedes saben, es muy difícil, pero uno también aprende, digamos, aprende a darse su lugar. Y aprender a dar su lugar es decir, bueno, son mis pares, o sea, no son mis jefes, ni son mejores, ni tampoco son peores, son mis pares. Y se aprende y se trabaja a la par. Yo la verdad que no tengo problema, pero hay que decir también que estoy en un lugar y entiendo y sé que estoy en un lugar, que la Auditoría General de la Nación, donde justamente también es una institución machista, como la mayoría de todas las instituciones, y donde tampoco todas las mujeres tienen el lugar que se merecen. Eso lo sabemos todos. Por eso se trabaja para mejorar esa situación. Por ejemplo, el año pasado salió una publicación, que creo que es de una publicación de la revista El Auditor, donde explicaba, bueno, decía, que la Auditoría General de la Nación, de 7 lugares hay una sola mujer. Y después en el resto de los tribunales de cuentas también de cada una de las provincias, decía de 24 jurisdicciones, tribunales de cuenta o similares, no sé, hay 6 o 7 que están presididos por una mujer. Es decir, estamos en un lugar, en los organismos de contralor, donde un fuerte sesgo machista, se tiene todavía que hacer un trabajo para poner a las mujeres en el lugar que se merecen. Y de hecho se está haciendo, se está trabajando, se está capacitando, o sea, se sabe, mucho nos ayuda también el marco de las leyes tan importantes como la ley Micaela, por ejemplo, la capacitación que se hace en cuanto a los derechos de la mujer, a igualdad de género. Eso es importante, charlar y la visión que se tiene, y sobre todo también en los hombres, para entender, digamos, que este tema de la igualdad de género es un tema de hombres y de mujeres. Y que por supuesto que estamos en una sociedad machista, pero no quiere decir que una sociedad mala, ni que el que está al lado nuestro por ser hombre es machista o es malo, no. Es una sociedad culturalmente, históricamente formada así. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar a resolver esa situación. Y lo tenemos que hacer desde cada lugar de trabajo y en cada oportunidad que lo tengamos. Y ahora, la verdad que, digo siempre, estamos en un momento histórico muy importante. Ustedes saben que toda la lucha que se fue llevando también a la igualdad de género tiene en la ley de paridad de género, en los ámbitos políticos, realmente un logro importantísimo. Ahora, que nuestras cámaras de diputados, nuestras cámaras de senadoras tengan 50 y 50,
los partidos políticos, en la conducción, 50 y 50 de hombres y mujeres, la verdad que es un avance significativo. Y yo creo que en los próximos años se va a notar eso, sobre todo en las leyes marcos que tienen que ver con igualdad de género. Ya se avanzó muchísimo, porque si pensamos también que el primer paso fue el famoso cupo del 30%, que fue en el año 91, también estamos hablando ya de ¿cuántos? De 30 años de cupo femenino. O sea que en 30 años de cupo femenino sirvió el cupo femenino, se hicieron leyes muy importantes, avanzó la mujer en la política, que también cuesta tanto, y hoy tenemos paridad de género en el ámbito político y partidario. Entonces son avances significativos y hay que saber ocupar el lugar que uno tiene. No ponerse de costadito, no mirar hacia el otro. Es decir, acá estoy, yo soy, y tengo mis derechos. ¿En tu trayectoria tuviste que ligar con problemas ligados a cuestiones de género? Y uno siempre tiene problemas, desde siempre tenés problemas, porque en la distribución que decimos, en la distribución culturalmente aceptado, digamos, entre hombres y mujeres, estamos hablando, por ejemplo, de que las mujeres, bueno, tienen un trabajo doméstico no remunerado importantísimo, que no es solamente un relato, sino que fue medido el año pasado, el valor que tenía ese tiempo de trabajo no remunerado de las mujeres era prácticamente el 15% del Producto Bruto Interno. Es decir, las mujeres generan valor, aunque no reciben remuneración por ello. Entonces, por supuesto que siempre es distinto. Yo me acuerdo cuando terminé la carrera, que ya era una mujer casada y con un chico chiquito ya, y yo me iba a las clases, bueno, decía, mi compañera era de otra generación, y yo a veces estaba y decía, uy, claro, mis clases eran las 3 de la tarde, así que yo venía con las manos con olor todavía a cebolla de haber cocinado, ¿no? O sea, esas cosas es distinto. Tuve que dar un examen, ya había nacido mi hijo, pero era muy chiquitito, o sea que a duras penas pude llegar y sentarme de costado a dar un parcial para no perder la carrera. Y esas pequeñas cosas es lo que a veces se va sumando, sumando y sumando. Por eso cuando decimos que la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades. Acuérdense esta palabra, responsabilidades. Porque si nosotros queremos ayudar a conseguir esta igualdad de género en nuestros propios hogares, con nuestras parejas, el tema es la responsabilidad, ¿no? Si es equitativa la responsabilidad en la casa, entonces los dos tienen las mismas oportunidades de generar sus trabajos, de generar sus ambientes personales, familiares, de estudio, de lo que fuera. Responsabilidad. Si se reparten equitativamente esa responsabilidad, así sea quien lava los platos, quien lava la ropa, quien plancha, aunque ya no se usa más planchar, quién cuida a los chicos, quién hace tareas. Si hay una organización en la familia, digamos, equiparando responsabilidades, esa es la forma. Aunque parezca, esa es la cuestión. Por eso es tan importante también algunas políticas que tienen que ver con la igualdad de género. Por ejemplo, decir, un jardín de infantes público para los niños a partir de los 3 años es revolucionario. Primero porque vas a tener que, en un lugar público y en una escuela pública, en un lugar público, vas a tener que niñitos de 3 años, pobres o ricos, tengan la misma educación. Y vas a tener que la mamá va a tener la oportunidad de tener esas horas libres para estudiar, para trabajar o hacer otras cosas. Entonces, esas son también las políticas que apuntan hacia la igualdad de género. Pero creo que como es una cuestión cultural, la cosa comienza por cada uno de nosotros y comienzan en nuestros propios hogares. ¿Cómo aborda las cuestiones de género dentro de su equipo de trabajo? Y bueno, nosotros trabajamos mucho género, porque nosotros la auditoría además
tenemos auditorías que compartimos, auditorías que coordinamos con otras auditorías y contralorías de distintos países, sobre todo de América Latina. Entonces, por ejemplo, hacemos auditorías de cumplimiento, la última que hicimos de género, de cumplimiento con... Esa auditoría se hizo con todos los países del mundo, una auditoría de cumplimiento del ODS 5, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género y empoderamiento de niñas. Entonces, esa auditoría te permite trabajar con las cuestiones de género. O sea, que nosotros en la auditoría tenemos un equipo de género que está pendiente de la legislación, que está pendiente del avance de la Argentina. Nosotros tenemos que auditar también al Poder Ejecutivo Nacional en cuanto al cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y una de ellas es el tema de igualdad de género. Ahora, por ejemplo, también estamos haciendo con otros países de América Latina una auditoría sobre feminización de la pobreza, que es cumplimiento, políticas públicas referente al ODS 1, que es el fin de la pobreza, en perspectiva de género. Un tema absolutamente importante y muy importante también en pandemia. Vamos a seguir haciéndolo para después ver el impacto que ha tenido la pandemia, sobre todo en las mujeres. Sobre todo en las mujeres porque sabemos que las mujeres son las más desprotegidas en pandemia y en crisis en general. Así que nosotros trabajamos mucho y también trabajamos al interior de nuestra institución con los temas de género, se trabaja mucho y bueno, hay institutos también importantes donde se discute, se ve y se defiende también las políticas de género. Así que nosotros es constante el trabajo. Y así tiene que ser. Ustedes se dieron cuenta ahora que en la administración pública ya se habla, ¿no?, de las políticas públicas con perspectiva de género, que no es solamente hablar del presupuesto que tiene el Ministerio de la Mujer, ni hablar solamente de violencia de género, que la verdad que el tema de la violencia de género es un tema brutal, digamos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el no respeto a la autonomía física de las mujeres. Pero además hay otros temas, estamos hablando, las autonomías con respecto a la toma de decisiones, las autonomías económicas que requieren las mujeres, y hoy ya hay una visión de políticas públicas con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Que al tomar las decisiones de formular y hacer una política pública con perspectiva de género, uno tiene que visualizar el impacto diferenciado que va a tener esa política pública para hombres y mujeres, porque nunca es neutro. De eso se trata las políticas públicas con perspectiva de género. Y eso hoy se está llevando a cabo en el gobierno nacional. Y bueno, y también nosotros en Formosa conocemos bien, ¿no?, porque la verdad que hay los programas nuestros en Formosa, sobre todo siempre resalto lo del PAIPA, es increíble el empoderamiento social, político y económico de las mujeres paiperas. Es increíble, digamos, cómo hablando con ellos y escuchando sus discursos, escuchando las cosas que dicen, te das cuenta de un salto enorme, cual y cuantitativo que han tenido a través de una política pública tan inclusiva socialmente como es, por ejemplo, el tema PAIPA, y donde el impacto en las mujeres pequeñas productoras y campesinas en nuestra provincia es prácticamente una revolución lo que se ha hecho en ese aspecto. Entonces, esas son las cuestiones que en nuestra militancia tenemos que incentivar. Son banderas que tenemos que tomar en nuestra militancia. ¿Consideras que el movimiento feminista influyó en la apertura y el acceso de mujeres a cargos relacionados en la toma de decisiones? La lucha de las mujeres es muy importante, ¿no es cierto? Porque y a nivel internacional las mujeres siempre se han organizado, ¿no es cierto?, para pedir por sus derechos, y obviamente que se ha conseguido. Pero yo siempre digo que, y nos pasa ahora también con
con alguna de las cuestiones, por ejemplo, la ley de paridad de género en ámbitos políticos, pero creo que se consiguen los derechos. Yo digo, hay derechos que se reclaman, ¿no es cierto? Hay derechos que se luchan, pero cuando vos podés gobernar y realmente concretar esos derechos, entonces, bueno, ese derecho es real, es concreto. Y eso nos pasa en el peronismo. Eso nos pasa también, nos pasó con el voto femenino. Y cuántas mujeres venían luchando por el voto femenino, pero necesitó, para que se concrete, de un movimiento de enorme inclusión social como el peronismo, de una guerrera como fue Evita, y esa lucha de las mujeres que, o sea, a nuestro movimiento y a Evita le costó mucho conseguir el voto femenino. Entonces, es necesario estar, digamos, es necesario militar y formar parte de un movimiento como el peronismo para concretar derechos. Yo creo que en la Argentina pasa eso. Es el lugar donde se concretan los derechos, porque sobre todo, por lo que significa el peronismo, ¿no? Es un movimiento tan amplio de las mayorías populares y donde nuestras tres banderas históricas son el rumbo que tenemos que tomar. Y nos pasó eso, ¿no? Y creo que los grandes derechos incluso conseguidos por las mujeres argentinas fueron en los gobiernos peronistas. Y eso lo tenemos que saber. A veces la militancia tiene que saber también que militás para gobernar, y cuando gobernás tenés que hacer realidad esos derechos por los cuales tanto luchaste. Eso es muy difícil. O sea, respeto, digamos, también a las mujeres que luchan en distintas organizaciones no políticas o civiles, la sociedad civil, por los derechos de las mujeres. Pero yo creo que esos derechos se concretan cuando uno tiene número en el Congreso. Y para tener número en el Congreso tenés que ganar una elección. Es así de simple. O si no, no salen las leyes, no se concretan esos derechos. Por eso es tan importante a veces cuando uno milite, cuando estás en una campaña y vas casa por casa y estás hablando con el vecino y estás hablando de esto, vos sabés que estás buscando un voto, pero estás buscando un voto para cambiar la historia, estás buscando un voto para modificar una situación, estás buscando el voto para tener esas políticas públicas inclusivas y resolver situaciones de inequidades. Entonces, me parece que a la lucha de las mujeres es necesario el contexto de un movimiento revolucionario como es el peronismo para poder concretar esos derechos. De hecho, que la historia argentina así lo vemos, ¿no? ¿Hubo un hecho o situación puntual que sirvió de quiebre para mejorar la situación laboral de las mujeres en su espacio laboral? Sí, por supuesto, sí. Acá tampoco hay diferencias, digamos, de salarios ante igual trabajo. Hay muchos derechos de las mujeres, hay un reconocimiento de derechos importantísimos, y sobre todo lo que yo veo de las mujeres en nuestra institución es que tienen una enorme formación, una enorme capacitación, y la mayoría son mujeres jóvenes, con ímpetu, y que luchan también, ¿no es cierto? Como todos luchamos para mejorar la situación laboral. Pero es un lugar donde las mujeres tienen conciencia, están capacitadas en igualdad de género, estudian, saben de qué se tratan, y yo lo que veo es que están bien posicionadas en ese sentido. Es un buen ambiente de trabajo, realmente es un lugar, quizás sea el lugar más capacitado que haya en la Administración Pública Nacional. Y porque hay, por las capacitaciones que se da, por las formas, digamos, que tiene, las formas de trabajo, donde hay muchas oportunidades, sobre todo, ¿no? Laboral y de capacitación. Pero
no quiero decir que sea un lugar igualitario, porque no hay lugar igualitario en la Argentina ni en el mundo todavía. No hay. Eso lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, estamos avanzando, y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Pues yo ya me jubilo dentro de unos años, así que yo las miro, ¿viste? Los miro y las miro a todos ustedes, y ahí las quiero ver, ¿eh? Allá arriba siempre, ¿eh? Allá arriba, tomando decisiones. ¿Qué impacto considera que tienen las nuevas políticas públicas destinadas a las cuestiones de género y violencia contra la mujer? Muchísimas, tienen muchísimas, porque es un gobierno donde el tema de la igualdad de género no es un relato, no es un verso, sino que se reproduce, digamos, en cosas concretas. Por ejemplo, el famoso tema del presupuesto con perspectiva de género. Usted sabe que la primera vez que la Argentina tiene un presupuesto con perspectiva de género es ahora, en el año 2021. Eso costó mucho. De hecho, nosotros luchamos mucho en el Senado por sacar una ley de presupuesto con perspectiva de género. Ahora lo está llevando a cabo Tessy González. Creo que en algún momento va a salir, digamos. Pero bueno, pero el Ejecutivo tomó la decisión de establecer lineamientos de perspectiva de género en este presupuesto que ya está aprobado, y es un avance significativo. Es muy importante un presupuesto con perspectiva de género. Primero porque lo que no está en el presupuesto no existe. O sea, lo que no está en el presupuesto nacional, no podés gastar, no podés hacer nada. Y el presupuesto es, digamos, es un lugar de no relato. Digamos, puedes decir, sí, amo a las mujeres, amo la igualdad de género, quiero hacer esto, lo otro, que yo, pero si después no hay una partida presupuestaria destinada a políticas públicas de igualdad de género, no existís. Digamos, quedó en un relato. Ahora no. Digamos, este presupuesto, que 2021, es un presupuesto con perspectiva de género, un avance significativo. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron porque en economía, las economistas que están también, y la decisión política de que se transparente en el presupuesto cuáles son aquellas políticas públicas que impactan favorablemente a las mujeres y que cierran brechas de género tan importantes. Y por eso lo hicieron de esta manera, ¿no es cierto? Y ahí Ramiro debe saber también, que lo aprobó al presupuesto 2021, etiquetaron 55 partidas que tienen que ver con derechos de las mujeres, y bueno, es muy significativo, ¿no es cierto?, porque se transparenta cuáles son esas políticas, incluso cuántas son las mujeres beneficiarias, digamos, en este presupuesto. Y las mayores beneficiarias, digamos, son, creo que son las mujeres, las millones de mujeres que tienen la asignación universal por hijo y por embarazada, que tienen un fuerte presupuesto, y también en la cuestión previsional, que son más de 3 millones de mujeres que accedieron a esa famosa jubilación que tanto criticó la oposición en su momento, y que significó, digamos, devolver a las mujeres, reivindicar a aquellas mujeres amas de casa, por lo que decíamos antes, ¿no? Por ese inmenso trabajo de toda su vida no remunerado. Y eso significa esa prestación previsional a las mujeres. Y bueno, esas son partidas importantísimas dentro del presupuesto. Y hay otras también, por supuesto, para violencia de género, y para otras políticas que tienen que ver con la igualdad de género. Entonces, es importante saber cuánto gasta el Estado, a dónde va dirigida esas partidas, y por eso digo, son hitos realmente importantísimos en el tema de la igualdad de género. Son hechos concretos que se está haciendo, y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Estamos por el buen camino. Por eso tenemos que luchar para consolidar este modelo donde la inclusión social también va de la mano con la inclusión de las mujeres, con la igualdad de género.
Ahora voy a leer algunas de las preguntas que hicieron los compañeros en el chat. Sí. Teniendo en cuenta su transitar en la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, ¿cómo piensa usted se puede implementar la perspectiva de género para las mujeres rurales? Sí, no, sí, se está implementando ya. Se puede seguir implementando y ya se lo está haciendo. Porque a veces también tenemos esa cosa de no poder rescatar, digamos, no poder ver lo que estamos haciendo al lado nuestro. Que siempre miramos hacia allá, miramos hacia una capital o miramos hacia otro lugar o otro país, y a veces no vemos lo que estamos haciendo nosotros en nuestra propia provincia. Por supuesto que sí. Por eso dije el PAIPA, por ejemplo, que es un programa revolucionario, y también a nivel nacional está la famosa Ley de Agricultura Familiar, donde hay un capítulo especial con respecto a la igualdad de género. Es decir, y son esas mujeres las que necesitan los mismos derechos y las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades en lo rural. Pero nosotros estamos avanzando muchísimo. Si la ruralidad nuestra de Formosa no tiene nada que ver con la que fue de, qué sé yo, de hace 30 años atrás o 40 años atrás. Y el rol de la mujer es muy importante en este momento, el rol de la mujer rural, y por eso hay que acompañar y seguir con todas esas propuestas, esos proyectos y esas políticas de inclusión. O sea, ya lo estamos haciendo. Quizás por ahí hay que pensar en alguna ley, en alguna legislación, en algún otro programa, pero lo importante es que ya se está haciendo. Y creo que es fundamental, digamos, es increíble. Por eso, verla a las mujeres paiperas con sus productos, con su organización y sobre todo con la autonomía económica que les da ese trabajo, decir, bueno, eso es igualdad de género, ese es el camino que tenemos que seguir. Ahí la compañera Micaela Servín le quiere hacer una pregunta también. Hola, buenas noches. Sí, es muy interesante todo esto de lo que estamos charlando, es muy relevante también el tener en cuenta el lugar de las mujeres, más que nada dentro de la historia y su trayectoria, Graciela, que nada, que la sentimos re cerca, sea más que nada por ser formoseña y también por defender tanto la bandera, tanto del peronismo, de la provincia y de las luchas que seguimos peleando. Bueno, mi pregunta tiene que ver más que nada con eso, con las cuestiones generacionales, tanto en ese marco de luchas como también de conquista. ¿Cómo ve el legado de las mujeres desde su trayectoria, desde lo que usted pudo vivir y vivenciar también? Bueno, les cuento también porque pertenecemos dentro de lo que es la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Formosa, que seguro la conoce, y notamos también la importancia que tienen que ver las mujeres dentro de la historia en general, porque somos muchas veces invisibilizadas, y con las conquistas que estamos viviendo hoy en día nos damos cuenta que ahora están las pibas, pero antes las pibas estuvieron las muchachas peronistas. Y bueno, y nada pasa por casualidad, ¿no? Todo es una consecuencia. Así que nada, esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, yo la verdad que creo que esta generación de mujeres son mucho mejores que las nuestras. Lo digo sinceramente. Por eso tengo tanta esperanza en todos ustedes. Ustedes son mejores que nuestra generación, ¿eh? No tengan la menor duda. Nosotros venimos ya con tantas cosas. Nosotros, te imaginas, mi generación, por ejemplo, ¿no? Vino ya desde un hogar, digamos, donde tenías que ir, bueno, qué sé yo, no podías sentarte así, no podías hacer estas cosas, no podías decir malas palabras, no podías decir esto, lo otro. O sea, era tanto no puedo, no se puede, no se puede, no se puede. O sea, la verdad que no era porque nuestros padres eran malos ni buenos, sino porque la sociedad era culturalmente así en esa época. Entonces nosotros ya empezamos así. Después, bueno, nos tocó toda una etapa de esplendor, digamos, de la juventud en los años 70, de militancia, de liberación también personal y de hacer lo que uno quería hacer en ese momento.
con muchas limitaciones. Después sufrimos la dictadura, y después de sufrir la dictadura, tuvimos que sobrevivir a la dictadura, que es una de las cosas más difíciles también. Sobrevivir a la dictadura sin nuestros compañeros, sin nuestros amigos, en otros ámbitos. Entonces, la verdad que llevamos mochilas muy pesadas nosotros. Y yo veo que ustedes ya no lo hacen. Ustedes ya no lo hacen. A lo mejor tienen otras preocupaciones, otras cuestiones, pero creo que van más livianas en esta vida. Y eso lo hacen mejores. Así que yo, la verdad que me siento muy feliz. Ustedes y también la generación que viene. Yo tengo una niña, una nieta de 6 años, que es increíble, ¿no es cierto? Me pregunta, por ejemplo, abuela, ¿los varones se pueden casar entre ellos? Sí. ¿Las mujeres se pueden casar entre ellos? Sí. Ah, perfecto. Entonces, mira, ahora estoy jugando, dice, pero me voy a casar a estos 2 conejos. Estos 2 conejos que son hombres los caso ahora, y a las otras 2 en los juegos que tienen, y les parece bien, y son más libres, son más fuertes, por la libertad te dan más fortaleza, más seguridad, y por eso son mejores. Así que yo, la verdad que solamente puedo decir eso. Aprovechenlo, ¿no? Otra pregunta. ¿En qué consiste su postura en relación a la feminización de la pobreza? ¿Cómo lo planteó en el discurso ante la ONU? Nosotros, la feminización de la pobreza es un poco el resultado de todo lo que estamos diciendo, es un poco el resultado de las famosas brechas de género, de las brechas culturales, de las brechas educativas, de las brechas económicas. Hacen todo una situación, digamos, donde la mujer tiene menos derechos y menos oportunidades que los hombres. Pero cuando hablamos de las mujeres y hablamos de las mujeres pobres, realmente vemos que la brecha se agranda, es una brecha muy grande. Y la feminización de la pobreza que se da dando en el mundo entero y se da también en la Argentina. Es decir, cuando hay crisis, cuando hay pandemia, en estos casos, no es que a todo le va del mismo modo. A las mujeres le va peor, pero a las mujeres pobres todavía mucho más. Entonces, el estudio que estamos haciendo, la auditoría que estamos haciendo de feminización de la pobreza, es para ver, digamos, si las políticas públicas que se están implementando van para solucionar y cerrar esas brechas de género y cerrar esas brechas de feminización de la pobreza o no. Ahora estamos haciendo una auditoría, pero que justo es de la época del periodo de Macri, donde obviamente que creció mucho la pobreza y aún más la feminización de la pobreza, pero es un tema importantísimo, pero hay que tomarlo de ese modo. Creo que tiene que ver, digamos, con la agudización de esas brechas de género que resulta en esa feminización de la pobreza, que la verdad que es un tema que sí hay que tratarlo, porque estamos hablando de menos derechos, estamos hablando de mujeres en situación terrible, ¿no? Y más ahora, digamos que también el hecho de la pandemia que ha aumentado los niveles de pobreza e indigencia en el mundo entero y también en la Argentina, vemos lo que significa eso para las mujeres. Las mujeres están sufriendo más y las que menos tienen, las más pobres, las que menos ingresos tienen, en ese sentido de ingreso monetario, son las que sufren más. En sus casas, multiplicando sus horas de trabajo no remunerado, en los casos de violencia de género que también se han multiplicado en épocas de pandemia. Es decir, la verdad que hay situaciones muy, muy lamentables en muchos hogares argentinos con el tema de violencia de género. Entonces me parece que es un tema central que se tiene que tratar. Y de hecho, que cuando recién hablamos del tema del presupuesto con perspectiva de género, uno de los temas que toca ese presupuesto es justamente eso, ¿no? Tratar de disminuir
ese avance, digamos, que hay de la pobreza justamente hacia las mujeres. Y por eso los programas, las acciones y las políticas públicas, en este presupuesto también se ve que hay partidas para quienes más necesitan. Y ahí también, ¿no? En el caso de los programas nuevos y demás, es 50 y 50. Una de las cosas que se pusieron en economía con este tema es que los beneficiarios de los nuevos programas sociales sean 50 y 50, que no haya más hombres que mujeres como beneficiarios de programas sociales. De hecho, que hay más mujeres que hombres. Entonces, me parece que es uno de los grandes temas que se debe resolver y que se debe mirar con atención lo que está ocurriendo. Y bueno, para eso estamos nosotros también, ¿no es cierto? Para nuestra militancia diaria, ver aquellas necesidades. Nosotros podemos ayudar también, no solamente desde las grandes políticas públicas, sino también desde lo cotidiano. Porque a veces, como siempre digo, son cuestiones culturales que uno las tiene adentro, las tiene que ir resolviendo, las tiene que ir mejorando. Y esas cuestiones surgen también en el seno, digamos, de nuestras respectiva familia y ayudando también a los demás. Así que queremos también hacer un trabajo que no solamente sea un relato, digamos, sino que sirva. Por eso nuestras auditorías con el tema de cuestiones de género tienden a eso, que se resuelvan los problemas. Y de hecho, tenemos algunas alegrías, por decirlo así, porque de la primera auditoría de género que hicimos, remarcamos que en la Argentina, por ejemplo, no había un Ministerio de la Mujer, que en la Argentina no se tomaban decisiones con respecto a género con las provincias, que estaban relegadas, que no había presupuesto con perspectiva de género. Todo eso lo dijimos antes. Luego viene este gobierno y resuelve esos problemas. Entonces, ese es el camino, digamos, ¿no es cierto? Resolver y resolviendo esas cuestiones que no son fáciles, que son cuestiones estructurales, muy difíciles de resolver, pero no por eso nos vamos a quedar de costadito o como que no vemos. Tenemos que ir al hueso y tenemos que hacerlo y resolverlo. ¿Cuán necesario cree la adhesión de la perspectiva de género en la educación para erradicar el machismo, heteronormalidad, homofobia y transfobia? No, pienso que la educación es todo. Pienso que si hablamos de cuestiones culturales, de formación, la educación es todo. Es los valores que te inculcan de que sos niño, incluso hasta los 3 años, digamos, esos valores que uno los van inculpando porque los ve, los siente, y después, en los primeros años de tu infancia y en la escuela pública, creo que ahí es el lugar donde se tienen que implementar estos programas y políticas para erradicar culturalmente esta cuestión de la desigualdad manifiesta entre los géneros. Pero creo que se está dando también. Así como yo le digo que la generación de ustedes es más liviana y más libre, también veo que las generaciones que vienen, hay cuestiones que ya no discuten y que lo ven naturalmente, digamos, ¿no es cierto? Que hombres, mujeres, niñas y niños tengan los mismos derechos, digamos, y las mismas posibilidades. Por eso creo que hay un avance, pero siempre a esos avances, desde la política, hay que ayudarlos generalmente con marcos legales para que se puedan dar. Pero la educación creo que es la base. ¿Considera que es necesaria la participación de más mujeres en la política formoseña? Sí, por supuesto. Sí, seguro. O sea, participación en la toma de decisiones, digamos, ¿no? O sea, me encantaría ver a muchas mujeres ministras, por ejemplo. Me encantaría. Mirá, me imagino yo a quién, no quiero decir porque no, pero creo que sería un gran, o sea, sería, digamos, muy bueno para la sociedad y
y necesario, porque yo creo que, primero que las mujeres tienen una capacidad de trabajo casi increíble, y después también tienen una perspectiva distinta, una mirada distinta de la cuestión pública. Con lo cual, yo creo que sí, vamos camino a eso. Vamos camino a eso, pero sí, por supuesto. Sí, me gustaría ver más mujeres en lugares de decisión. ¿Cómo ven las compañeras peronistas que militan en el feminismo en Formosa? Uy, me encanta. La verdad que es increíble asumir la militancia y el feminismo. Es increíble. Aparte, ser peronista y feminista, que no es fácil, es muy difícil, porque generalmente venimos de un partido machista, digamos, ¿no es cierto? De un partido machista, y entonces ya ser peronista y feminista es una revolución en sí misma. Ya es una revolución desde adentro hacia afuera, es una revolución de cada uno. Pero es necesario, es absolutamente necesario porque siempre digo, es el camino. Es el camino, se está dando naturalmente, pero si uno puede ayudar desde su militancia, desde las acciones concretas, o cuando se gobierna, o cuando podés dictar leyes, mucho mejor. Pero creo que es un gran lugar que ocupan las compañeras feministas peronistas. Las admiro. Para terminar, ¿qué mensaje le puede transmitir a las nuevas generaciones de mujeres que quieren avanzar en derechos y conquista para todo el movimiento? No, pero que no dejen de luchar, no dejen de luchar y no dejen de tener sueños, no dejen sus lugares, manténganse ahí quietitas donde están y desde ahí hagan lo que tienen que hacer. Porque a veces llegamos a un lugar y decimos, no, sí, pero tengo menos tiempo, me pasa esto. Es muy difícil para las mujeres que hacemos política poder conciliar todos los tiempos, ¿no? El tiempo de la militancia, el tiempo de los hijos, el tiempo de los nietos, el tiempo de la cocina, el tiempo de lavar los platos, ¿viste? El tiempo de qué sé yo. Tenemos millones de cosas que hacer. Entonces a veces cuesta conciliar el tiempo para la política. Entonces aparece el compañero que sí tiene, ¿no es cierto?, más tiempo para la política, o a lo mejor llega a su casa y tiene la comida hecha. No es el caso nuestro. Nosotros hacemos política, hacemos esto, trabajamos, qué sé yo, y llegamos acá y tenemos que cocinar. O sea, pero hay que organizarse en eso. O sea, el mensaje es eso. O sea, estamos en un lugar y en un tiempo privilegiado, en el sentido de privilegio, digo, en el sentido del avance que ha tenido la lucha por la igualdad de género en el mundo y en la Argentina. Estamos en un buen lugar. Estamos en un lugar de una paritaria política en los partidos políticos y en los ámbitos de representación política. Entonces, es un buen momento para militar y para mantenerse donde uno está y desde ahí hacer política, siendo mujer, luchando por los derechos de las mujeres. Es un buen lugar para hacer política. Y no se van a equivocar, ¿eh? No se van a equivocar. Acuérdense, no dejen de soñar. Ustedes ya no tienen las mochilas tan pesadas como tenemos nosotros. Están más libres, están más livianas. Así que bueno, tienen todo para hacer. Antes de cerrar, primero que nada, pedir disculpas a los compañeros que no pudimos leer todas las preguntas por el tiempo. Y Ramiro, otra vez, si quiere dar un saludo de despedida antes de cerrar este ciclo de charlas. Bueno, la verdad que fue contundente el testimonio de Graciela. Lo que sí por ahí remarcar que, bueno, ella es otra de los soldados que tenemos dentro del modelo formoseño y que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos. Esto lo hacemos en el marco de nuestra conducción, que es el gobernador Gilles Frank, que es el que conduce este modelo, y bueno, escucharla a Graciela con el tono que nos habló hoy, con la humildad, esta hora y media que nos dedicó,
creo que es una brisa que sopla la brasa. La brasa, como siempre les digo, está en cada uno de nosotros, pero siempre necesitamos a alguien que nos estimule, que nos dé ganas de seguir, de ver que otros transitaron caminos mucho más difíciles para que nosotros hoy podamos estar haciendo lo que hacemos. Y bueno, y orgulloso de ustedes, Cami, de los jóvenes RFP, que son, digamos, una muestra de cientos de jóvenes que militan en distintas agrupaciones dentro del peronismo, en especial en Formosa, pero en todo el país. Y bueno, la verdad que muy contento de esta hora y media de charlas, y seguramente muchos otros tendrán ganas también de expresar lo que nos hizo sentir Graciela, pero por sobre todas las cosas nos dio esperanza, nos dio ganas de seguir, nos dio un se puede. Cada uno de nosotros está en distintos obstáculos de la vida, ya sea por estudios, laborales, familiares, tantos problemas que atravesamos, y bueno, que el testimonio de Graciela, donde nos contó todo lo que ella tuvo que atravesar y que nada le fue fácil y no le sigue siendo fácil, aún con todo lo conquistado, creo que nos sobran motivos para levantarnos todos los días a seguir militando por nuestra causa justicialista. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos, e insisto, gracias a todos los que se sumaron de otras agrupaciones o independientes que quisieron escuchar este ciclo de charlas, y los invitamos a que sigan en las próximas también. Un abrazo, Graciela, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y saludos a todos y a todas. Fue un placer escucharlos y compartir esta charla con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias, Ramiro, muchas gracias a este hermoso equipo que tenés, y a todos nuestros invitados que hoy están acá. Así que bueno, estoy dispuesta a seguir cuando ustedes quieran. Y como dice Ramiro, somos parte de este modelo formoseño. Y con un gran conductor como es Gildo, uno de los hombres, el mejor político de la Argentina actual, y el mejor alumno de Perón, como siempre digo, es nuestro compañero Gildo. Así que saludos a todos y a todas, y que estén muy, pero muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera Graciela, y a todos los que se sumaron. La verdad que fue algo bastante enriquecedor conocer tu historia. Para algunos que no la conocen o sabían muy por arriba, la verdad que fue muy bueno. Gracias por estar presente para el equipo y para todos. Y invitarlos a la próxima entrevista, que sería el próximo lunes con la jueza Viviana Taboada. Para todos los que quieran participar también de este ciclo de charlas, serán todos bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar, a vos, Graciela, y pronto te esperamos por acá. Sí, seguro, por supuesto. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, compañeros. Hasta luego, hasta luego. Gracias, hasta Chao, luego. hasta luego, compañera. Hasta luego.